Muy buenas, gente, estamos aquí en Hearthstone. Hearthstone o Druidstone, ya no sé muy bien cómo llamar este juego, me confunde un poco a veces. Así que nada, vamos a comentar cuáles son las cartas más interesantes de esta expansión de The Doomsday Project. Las iremos comentando clase por clase y al final del todo comentaremos las neutrales. Y nada, esto que quede claro que es mi opinión, es una opinión más como cualquier opinión que me podéis aportar vosotros. Así que nada, me gustaría que también en los comentarios me dejaseis vuestra opinión de cuáles son las cartas más interesantes bajo vuestro punto de vista de toda la expansión. Y que no os enfadéis si pues doy alguna opinión que no concuerda con la vuestra. Esto es, ya sabéis, para gustos los colores. O sea, cada uno tiene su opinión y no por el hecho de que sea mi opinión es más válida que ninguna otra, ¿no? Así que nada, vamos a pasar a hablar del druida. Que bueno, ya me imagino que muchos de vosotros sabréis que pues es la clase que más fortalecida se ve tras esta última expansión, ¿no? Tras la nueva expansión. Le han dado cartas muy fuertes, hay solo una carta que me parece que sea un pelín floja, el resto de cartas me parecen cartas bastante interesantes y fuertes. Así que bueno, las dos cartas más fuertes del druida me parecen sin ninguna duda la Flema Salivez y la Florista de Oniripétalos. La Flema Salivez me parece una de las mejores cartas de la expansión, porque aparte de tener mucho potencial, está dentro de una clase en la que puedes jugar a ser Dios con esta carta. Ya la estuvimos comentando un poco, ¿no? Sinergias con Adronos, sinergias con Maligos, pero no solo con estas dos cartas. En definitiva, puedes combinarlo también con un Criadragones, con un Arzas, juegas un Arzas por 4 y te lo comes con un cubo, con una Isera, ¿no? 100.000 historias. Y luego aparte, si ves que estás contra un matchup agresivo en el cual no puedes hacer este tipo de sinergias cómodamente, podrías incluso jugar, hacer un turno, por ejemplo, de nutrir de 5 de... Nutrir, haces por 5 manas un nutrir. Si tienes el elemental que costaría 0, lo juegas y podrías jugar otro 3-4 copia del elemental por 0 también. O sea, fijaos qué turnos también puedes hacer con la Flema Salivez así en cuanto a tempo, ¿no? En cuanto a poner una presencia en mesa por poco mana en un mismo turno. Entonces, ya no solo te vas a combos así de late game en los que tengas que jugar pinos y tal. No, es que también con el elemental este, por ejemplo, combinaría muy bien, ¿no? Entonces, es una carta muy fuerte. Sinceramente, es una carta que es extremadamente fuerte. Y luego pues la Florista de Oniripétalos, un poco más de lo mismo. No la veo igual tan fuerte, porque esta carta sí que tiene un counterplay bastante evidente, bajo mi punto de vista, que sería la carta de druida. En cuanto te juegan esto, en cuanto el rival te juega esto, si juegas la carta de druida esta de 2 de mana que transforma un esbirro de la mano de tu oponente y de tu mano en un demonio, sería un counter bastante heavy, ¿no? Porque en la Florista siempre te la van a jugar cuando tengan pocos esbirros en la mano, o sea, cuando tengas igual solo Maligos en la mano o alguna pieza del combo, ¿no? O en un Big Druid que sepas que te va a reducir algún pino. Entonces, ya esa carta, cuando te juegan eso, la carta de brujo es bastante... le hace bastante daño, ¿no? Al druida. Porque, seamos sinceros, nadie va a jugar la Florista de Oniripétalos a mesa sin tener ninguna carta para reducir, ¿no? Que te interese, ¿no? O sea, serías gilipollas, ¿no? Entonces, cuando a ti te jueguen la Florista de Oniripétalos, puedes contestar con esa carta de brujo que le haría daño. A ver, independientemente de todo esto, luego aparte, claro, tendrías que contestar con la carta de brujo y jugar un Spellstone sobre esto. O sea, matar esto. Ya estamos hablando de que justo tengas las cartas y tal, porque esto no lo puedes dejar vivo, evidentemente. O sea, no puedes dejar esta carta viva en mesa, ¿no? Eso es lo que también comenté que la hace peligrosa, que, vale, es por 7 mana un 4-4, que en teoría es fácil de remover, pero claro, no sé si me explico, que esto lo tienes que matar sí o sí. O sea, ya puedes tener una respuesta para matar un 4-4, porque si no, te va a hacer muchísimo daño. Así que me parece una carta fuertísima, esta Florista de Oniripétalos también. Me parece brutal, me parece muy fuerte. Y luego pues el resto de cartas también son cartas fuertes. El proyecto de biología, una carta también que podrías hacer en turno 1, porque aquí la carta dice claramente, cada jugador obtiene los cristales de maná, no son vacíos.
sea, los cristales entiendo que son cristales completos. O sea que podrías hacer en turno 1, entiendo yo, en turno 1 proyecto de biología, te daría 2 cristales y crecimiento salvaje, ¿no? Y tener en turno 1 4 cristales de maná. Y al turno siguiente poder jugar un nutrir en turno 2. Entiendo, ¿no? Entiendo que funciona así, no lo sé. Porque si no suele poner 2 cristales vacíos, ¿no? Pero aquí no pone nada de que sean vacíos, entonces, no sé. Si es así, podrías hacer salidas absurdas de este estilo. Luego, la baba gloriosa de Salive también es una buena carta para mazos de tokens. Puedes hacer turnos muy absurdos, estampando esbirros, jugando cartas una y otra vez y jugar cartas, muchísimas cartas en un turno de una manera absurda, ¿no? Entonces, para un mazo de tokens, la baba gloriosa de Salive me parece un cartonazo también. Luego, cartas así de antárboles. Creo que podría llegar a tener cierta viabilidad un mazo híbrido de tokens y antárboles. Con cartas como el paisajismo, el dendrólogo, la trituradora de abono y ya también la llamada esta del bosque, ¿no? Que bueno, que todos tus esbirros al morir se convierten en antárboles, ¿no? Con cartas de ese estilo, que ya hay cartas muy fuertes de antárboles, ¿no? Podrías armar así un híbrido tokens y antárboles, ¿no? Algo así, podría llegar a ser interesante, ¿no? Y luego, bueno, el psicomelón jugoso también en un Big Druid es una carta interesante. Y el irrigador de gas también es una carta que puede tener cierto potencial según qué esbirros tengas en el board. La única carta que me parece un poco es la Taura Encuidadora, que es un quiero y no puedo de Cenarius, ¿no? Entonces, todo lo demás son cartas muy interesantes y con bastante potencial de druida. Vamos con el Hunter. El Hunter, que bueno, no sé, me deja un poco sabor agridulce. A ver, no tiene cartas tampoco malas, pero bueno. Las 2 legendarias es que es eso, tío. Es que el día que le den una carta que digas a Hunter, joder, que esta carta es tan buena que se va a jugar fijo. El día que pase eso, tío, monta una puta fiesta. Ya lo dije yo creo que en la anterior expansión, en la review de las cartas. Cuando le den una carta legendaria a Hunter que digas, esto se va a jugar fijo porque está roto, monta una fiesta, todos estáis invitados y cubatas para todos y lo que queráis. Porque parece que es imposible que saquen una legendaria de Hunter en condiciones. O sea, que digas, joder, esto está roto, tío. Pues como al druida, ¿no? Le han dado, ¿no? A ver, cartas interesantes de Hunter. Para mazos de robots, que yo no sé hasta qué punto va a ser un arquetipo lo suficientemente fuerte, porque es un arquetipo completamente nuevo y yo no sé si con solamente estas cartas puede llegar a ser medianamente competitivo. Yo creo que no, pero bueno, luego todo se verá. Para un arquetipo así de robots, pues el venomizador es una carta interesante, la técnica pirotécnica es una carta interesante, la bomba araña, el lanzar bomba incluso, ¿no? Para un mazo así de robots con bombas y últimos alientos así, pues puede ser un poco interesante. A ver, a mí me cuesta creer que un mazo así vaya a ser muy muy competitivo, ¿no? Pero bueno, luego todo se verá. El plan secreto me parece una buena carta para un Spellhunter, porque es la típica carta que se adapta a la partida. En turno 1, si estás contra... Ya lo he comentado, creo. Si estás contra un matchup agresivo, pues véase un Paladin Tokens o pues un Shaman Par o mazos de ese estilo que te llenan mucho, puedes buscarte igual pues una explosiva, ¿no? O alguna carta. Si estás contra un brujo que prevés que te puede poner un gigante, pues una congelante, ¿no? ¿Sabes? Es la típica carta que se puede adaptar a la situación de cada partida y cada matchup. Entonces, por eso me parece interesante y porque en general los secretos de Hunter no son malos. Entonces, pues bueno, combina también con la piedra. Bueno, no está mal, ¿no? Con el Spellstone. Y las 2 legendarias me parecen muy flojas. La bombazuca de relámpagos me parece una carta floja. O sea, tendrías que armar un mazo específico de últimos alientos para que esta carta tenga el auténtico valor. Y eso a día de hoy es prácticamente inviable. O sea, es muy muy complicado. Porque sí, que te ponga King Crash y todas estas cartas, el 7-7 este con cargar y con embestir y tal, pues, para que se te mueran no tiene ningún sentido. Es que encima atacan aleatoriamente, es que es muy mala.
Maestro Boom de relámpagos, pues no es una carta mala, pero para un arquetipo así de, pues con las bombas o de mech, como hemos comentado, ¿no? Mala no es, mala no me parece. Mala me parece esta, pero bueno. De mago. El mago también me deja así un poco frío así a nivel general, ¿no? Cartas a destacar. Yo destacaría el proyecto de investigación porque me parece una carta muy interesante. Ya no solo para mazos de control, como carta así anticontrol, para quemar alguna carta, ya no solo eso, ¿no? Haría el efecto del oráculo, que es una carta que tuvieron que nerfear porque el efecto era muy fuerte, ¿no? Ya no solo para un mazo de control, que cualquier persona cuando ve esta carta pues ve que es donde mejor puede encajar, ¿no? En un mazo de tempo competiría directamente con el intelecto arcano. Y el mazo tempo es un mazo, para los que habéis jugado un mazo tempo, es un mazo bastante YOLO, en el que en ciertos momentos te da igual la mesa, te la suda todo y es en plan robar cartas, robarte daño y matarle de esa forma, ¿no? Yendo a cabeza con el daño, con las bolas de fuego, pim pam. Entonces, yo no... A ver, evidentemente que darle 2 cartas al rival es malo. Es malo. Siempre y cuando no le quemes alguna carta es malo. Pero yo no sé hasta qué punto a un mago tempo le importa que el rival robe 2 cartas. A ver, evidentemente que algo te importa, pero también cuesta uno menos que el intelecto arcano. Con una aprendiza, en turno 3, juegas la aprendiza, juegas esto, te robas 2 cartas, tal. Ya vas ciclando un poco la baraja, vas robándote el daño. Cuidado, cuidado porque tampoco me parecería tan descabellado que se empiece a jugar esto y no se juegue el intelecto arcano. O sea, no me parecería descabellado. Evidentemente que es eso, darle 2 cartas al rival, pues sí que siempre es perjudicial, pero para un mazo en el que se centra tanto en ir a cabeza, 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 de robarte daño a cabeza, cabeza, llega un punto en que es eso, el mago tempo es eso. Es... no tiene tampoco mucha presencia, es robarte las bolas de fuego, robarte la carta hasta que por 3 de mana va haciendo un punto de daño, tal, a cada 5 puntos de daño repartidos, quiero decir, las descargas, la piroexplosión, no sé, llega a un punto en el que es eso, ir a cabeza y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé hasta qué punto le puede afectar mucho que robe 2 cartas el rival. Siempre es perjudicial, pero bueno, habría que valorar si compensa el 1 menos de mana o porque robe 2 cartas o el intelecto, no sé, que cuesta 1 más. Vale, luego la otra carta que me parece así interesante es la Astromante. La Astromante me parece una carta interesante. Quizás no para ahora, para un Big Spell Mage de ahora. Se puede testear, es una carta que se puede testear y la puedes probar. No sé hasta qué punto puede llegar a ser relevante ahora en un Big Spell Mage, pero en un futuro puede ser interesante. Lo demás me parece un poco meh. Incluida la Galaxia de Bolsillo de Luna, no entraría igual dentro de las cartas meh. Me parece una buena carta, pero si la quieres usar en mazos de combo, es muy dependiente de todo lo que... de cómo hayas ido robando, ¿no? De si te has robado ya las piezas de combo, porque esta carta sería muy diferente si sería cambia el coste de los esbirros de tu mazo y de tu mano. Si fuese así, sería una carta que está rota. Porque el combo lo podrías hacer, ¿no? Siempre y cuando, claro, tengas las cartas en la mano y no las hayas jugado, pues podría reducir. Si tienes Antonidas en la mano, lo podría reducir también, ¿no? Pero claro, como es en tu mazo, si te has robado ya las piezas del combo y si todo esto orientándolo a combo, que es como igual mucha gente ha comentado y como cuando presentaron esta carta y enseñaron esta carta, la orientaron un poco así, ¿no? En plan, a combo. Si ya te has robado las piezas del combo, esta carta no vale de nada. No vas a poder hacer el combo, entonces le pasa un poco eso. No es una carta mala, pero si la orientas a combo le pasa eso. Y en un mazo de Big Spell Mage tampoco la veo una carta que marque muchísimo la diferencia. Paladín. Bueno, Paladín de robots, en caso de que se vea, el Brillotron es un cartonazo. Es un cartonazo y es una carta imprescindible en barajas de este estilo. O sea, para barajas que son basadas en esbirros y de presencia en mesa y tal, necesitas un esbirro de turno 1 fuerte.
para ir curvando, para ir, pues eso, metiendo esa presencia en mesa desde turno 1, ir presionando desde turno 1, ¿no? Esta carta para eso es muy buena. Entonces, carta muy buena para mazos de robots. En caso de que se lleguen a jugar los mazos de robots, este Brillotorn va a entrar fijo. El ejército infinito de Kangor, lo mismo. Si llegan a triunfar los mazos de robot en la clase de paladín, se jugará. Y por lo demás, bueno, el Plastabot, lo mismo. Si igual se ven mazos así de paladín de robots, pues podría llegar a meterse. La Cristalogía no me parece una mala carta. El Rayo Reductor no me parece una mala carta para control, incluso para Odd Paladin, así en plan una copia, a modo de tech, contra igual mazos que llenen mucho, porque tú vas a tener, la mayoría de tus esbirros van a ser 1-1, entonces no se va a ver afectado tu lado de la mesa. Así que bueno, una copia igual como máximo, ¿no? Porque es una tech. Y el técnico de Piedraluz es un poco, pues para ese arquetipo, ese paladín bufos, pero ya el paladín bufos ha perdido muchas cartas, ¿no? O sea, ya no tiene tanto sentido como en su día, ¿no? En su día sí se vio algún paladín bufos así medianamente interesante, pero ya no tanto. Y el Cristalero de Kangor, pues bueno, una carta que sí tiene cierto potencial, pero la veo como dependiente de combinarla con otras cartas como una montura y tal, para que realmente se brille esta carta, ¿no? Como debería. Y el Mechahuevo, pues bueno, para mazos de robots no sé hasta qué punto la puedes magnetizar siempre y tal. Pero bueno. Sacerdote. Sacerdote. Las cartas más interesantes de Sacerdote me parecen el Clonancio, la Experimentadora Imprudente me parece bastante interesante, y la Médica Omega, dependiendo de si el Priest Control demanda sanación, se jugará o no. Creo. Porque el Control Priest actualmente en turno 3 tiene cartitas ya, y la carta esta de 2 de mana que te permite curar a todos los esbirros 6 y a tu cara 6 también te cura bastante. Es eso, es que esta carta es un poco en base a si en el meta en el que estemos necesitamos un poco el tema ese de la sanación. Si anda un poco apurado de sanación a partir de turno 10 el Priest, ¿no? Para aguantar así un poco más. Si no, esta carta, pues hay cartas bastante interesantes de turno 3 en la clase de Sacerdote. O sea, no sé hasta qué punto esta médica. No me parece una mala carta, vamos, no me parece una mala carta. De hecho, de lo más interesante. Pero lo que digo, es una carta que influye un poco el hecho de si necesitas sanaciones o no. Al Sacerdote ya no tiene tantas cartas de sanación así tochas, salvo la que he comentado, esa que te curaría 6 a la cara y 6 a los esbirros. Entonces podría haber juego por ese motivo, ¿no? Además, el Sacerdote es una clase que llega a late game bastante cómodamente con los alaridos, ¿no? Esto en otra clase, como igual un pícaro, no tendría sentido, pero en un Sacerdote tiene todo el sentido del mundo porque llega a late game. O sea, es un mazo que controla muy bien la mesa, y con los alaridos pues mantiene bastante bien la mesa raya del rival, y llegas a late game. Entonces esta Médica Omega sí que puede tener sentido. Experimentadora Imprudente. Para mazos de último aliento me parece un esbirro bastante a tener en cuenta y con el que hay que tener bastante cuidado, porque puede activar muchas sinergias locas con cubos y cosas así. El Clonancio también me parece una carta que para mazos de último aliento es bastante interesante. Y luego, el sujeto de pruebas para mazos así rollo de combo Priest no me parece una mala carta, porque al combo Priest le pasaba un poco lo que he comentado alguna vez, que es un mazo muy YOLO en el que gastas muchas cartas de la mano, muchos bufos, y si te matan el esbirro por lo que sea, te joden todo ese valor que le has ido poniendo a ese esbirro. Entonces, ese sujeto de pruebas funcionaría un poco para que si te lo matan, devolverte todo ese valor a la mano. El problema, si te lo silencian, si te tiran una polimorfia, si le tiran un maleficio. Entonces, pues bueno, luego también es un 0-2, no puede atacar. En principio, ¿no? Eso es lo que igual me echa un poco para atrás. Si fuese un 1-2, o no, o un 1-1 incluso, es que no puede atacar. Entonces, no está mal, pero no sé. Los brazos extra tampoco es una carta mala,
Pero, por ejemplo, comparado con el elixir, esta carta sería un poco más de valor. El elixir es un poco una carta más enfocada a tempo. Este tipo de cartas pueden funcionar mejor de lo... A ver, tampoco creo que igual se llegue a jugar, pero pueden funcionar mejor de lo esperado que en otras clases porque los esbirros de Pries tienen mucha salud. Entonces, puedes hacer tradeos interesantes. No sé hasta qué punto los brazos extra se van a jugar. A ver, yo tiro más bien porque no, pero luego todo se verá. Y luego, pues, las otras cartas me parecen un poco así. El maestro clonador de Zerek y la galería de clonación de Zerek me parecen un poco, pues... Sin más, pueden ver juego, pero me cuesta creerlo, la verdad. Porque esto, pues, en un arquetipo como lo que comenté, así de full últimos alientos. Y esto, pues, si llevas bufos y tal, puedes sacarle valor. De Pícaro, cartas bastante interesantes las de Pícaro, la verdad. Como cartas más interesantes, cabe destacar el espionaje académico, la reclutadora de laboratorio. Estas dos cartas me parecen las más interesantes. Luego también el saltador. Lo que pasa es que no sé si el pícaro... A ver, yo al pícaro no la veo una clase lo suficientemente capacitada como para centrarte en un mazo para ir chetando el saltador mientras vas aguantando en mesa. Otras clases que lo podrían hacer serían igual un brujo o incluso igual un sacerdote, dependiendo de cómo. Pero es que el pícaro no tiene formas de lidiar con mesas grandes cómodamente. O sea, es que ya lo he comentado 1000 veces. El pícaro le cuesta mucho limpiar mesa, no tiene curas, le cuesta mucho aguantar. Es una clase muy tempo y siempre lo ha sido y siempre lo será. Entonces... El reto es ese, el armar un mazo en torno al saltador. Me cuesta mucho creerlo porque los mazos agresivos te van a fundir. Eso es un poco lo que yo veo, lo que veo que le pasa a esta carta. En otra clase, pues sería bastante más interesante. En el pícaro es una carta interesante, pero menos porque el pícaro no tiene tanta supervivencia como otras clases. La química enloquecida me parece una carta interesante para el Odd Rogue. No sé hasta qué punto lo suficientemente interesante como para querer meter esta carta, porque ya en turno 5 tenías cartitas como Leroy, como la planta. Sobrecargar un poco más el turno 5, no sé hasta qué punto. Quizás una copia para testeo podría ser interesante. No la veo una carta mala, la verdad. Activar combos en la clase de pícaro no es muy complicado. Y bueno, dar más 4 de ataque me parece que para un mazo agresivo es bastante peligroso, así que carta a tener en cuenta. Y todo lo demás son cartas que ya he comentado. O sea, el pícaro de últimos alientos no lo veo un arquetipo lo suficientemente capacitado y optimizado y eso, lo suficientemente preparado como para poder entrar en el meta de una forma sólida. No lo veo. O sea, a día de hoy no es un mazo ni que esté en la cabeza, ¿no?, de la gente. O sea, antes de esta expansión no es un mazo que ni que sea viable casi ni por los loles, ¿no? Dándole el inyectador de Anuglio, la legendaria y estas dos cartas, va a pasar de ser un mazo que ni se ve a ser un mazo súper competitivo. Lo dudo bastante, la verdad. O sea, sinceramente, lo dudo mucho. Al pícaro de últimos alientos, para que funcione, lo que le hace falta son esbirros potentes, como lo que hubo en su vida el Raptor que copiaba el último aliento, esbirros de early con últimos alientos potentes, como el 2-2 por 2 de maná que hubo también. Y de turno 4, pues algo así más interesante que esto, ¿no? No sé. Esbirros potentes de último aliento, esbirros potentes. Para ya, pues luego meterte que si los cubos, tal. Esbirros potentes que vean, que tengan cabida en mazos de tempo. Porque el pícaro, como ya os he dicho, es un mazo de tempo. O sea, es un arquetipo muy tempo, ¿no? Entonces, lo que le hace falta al pícaro son esbirros de último aliento potentes en un mazo, que tengan cabida en un mazo de tempo, con buenas estadísticas, con últimos alientos interesantes. Eso es lo que le hace falta para que al pícaro de último aliento, para que un pícaro de último aliento funcione, ¿no? Y si ya le meten cartas de ese estilo, la hoja de Necrium puede ser una carta muy buena. Y el vial de Necrium, pues bueno, es una carta un poco cara, pero
si metes últimos alientos fuertes, también podría ser interesante, al menos igual meter una copia, ¿no? Y la mira, ¿no? Pero tal y como está actualmente, el pícaro de últimos alientos no lo veo medianamente, no lo veo un mazo competitivo. Por los loles y tal, pues sí, evidentemente. El elemento inestable de mira, pues carta interesante para meterte, robarte todo el mazo, luego meterte con el espionaje académico cartas del rival que cuestan 1, cartas de la clase del rival que cuestan 1, para hacer igual alguna sinergia loca, ¿no? El elemento inestable de mira. Interesante. Chamán. Del chamán destacaría la Electra Carga Tormenta, porque es un esbirro que es bastante, es potente. Es potente, el grito de batalla es potente. Porque el chamán tiene hechizos de bajo coste, de coste reducido, que te es bastante interesante repetir, ¿no? Ya sea una lluvia de sanación, una tormenta, una visión lejana. Bueno, ya son bastantes hechizos, ¿no? Ahí los que tenemos para combinar con esta Electra. Y ya si buscas ya un poco un combo así un poco más a late game, con un volcán también, ¿no? Bueno, interesante incluso con un Eureka, ¿no? Este Electra Carga Tormenta me parece un esbirro a bastante tener en cuenta. El Relámpago Envasado también me parece una carta muy, muy interesante contra mazos de agro. Me parece una carta que por 0 hacer un punto de daño a todos los esbirros me parece muy bueno. Y el Cumulonimbo, carta a destacar así para mazos con sobrecarga y tal. Lo que pasa es que montar un mazo solo centrado en sobrecarga, no sé yo. Pero bueno, es una carta interesante, ¿eh? Es una carta que, además, como el chamán tiene cartas de muy bajo coste con sobrecarga, puedes poner una y otra vez los chispas y hacer limpiezas bastante interesantes con esta carta. Brujo, vamos con el brujo. Perdonad si igual me dejo alguna carta, pero son tantas que, bueno, así a simple vista comento las más interesantes. Las más interesantes de brujo, sin ninguna duda, el almacén. Me parece uno de los hechizos legendarios más a tener en cuenta de esta expansión. Me parece muy fuerte, muy muy fuerte. Para brujos todo me parece una carta que la van a llevar sí o sí. Porque robar 3 cartas por un mana es ridículo. Es ridículo, además. En muy pocos escenarios vas a... A ver, evidentemente para jugarla en turno 1 no, porque las vas a descartar, ¿no? Y un brujo descartes a día de hoy no ha recibido así más cartas, ¿no? Más repertorio de cartas para potenciarlo. En un futuro probablemente vayan metiendo más cartas así de descarte, porque vemos que no se están olvidando de esta esencia del brujo de descartes, y están un poco igual tirando por el brujo este de Masoka, ¿no? De hacerte daño y tal, ¿no? En esta expansión igual han querido un poco meter cartas así un poco más de ese estilo, igual, o de demonios, pero en otras expansiones futuras estoy seguro de que volverán con el descarte. Entonces, esta carta en mazos de brujozo actualmente tiene mucho valor. Y en mazos futuros de descarte, cuidadito con esta carta. Cuidadito con esta carta. Proyecto demoníaco, carta anticontrol muy muy buena, que en mazos de brujo control se intentará jugar para frenar combos absurdos de chamán y de druida, ¿no? Entonces, pues, yo sí que la veo bastante interesante. Y por lo demás, pues bueno, esbirros interesantes para brujozo. El destructor abisal combina muy bien con una carta neutral que luego comentaremos. El destructor abisal incluso con el Keleset, ¿eh? Con Keleset sería un 2-6, cuidado, por 3 manas un 2-6 tiene mucha salud, ¿eh? Tiene mucha salud. Y luego el destructor abisal combina muy bien con muchísimas cartas de brujo, con el diablillo de fuego, con el bibliotecario, con la bomba de espíritus en caso de que juegues sin que le seten un brujo zoo, con la otra carta neutral que luego comentaremos, que te hace 5 puntos de daño y te pone 5 de armadura. Cuidado con el destructor abisal, cuidado, porque tiene mucha salud y bastante supervivencia en mesa para ser un esbirro de turno 3. No es un esbirro de turno 3 que quieras jugar por 3 manas y ya está. O sea, siempre lo vas a querer combinar con alguna carta que te haga daño, pero desde luego que es una carta a tener en cuenta. Y el diablillo duplicador también es una carta interesante. Por 3 manas, meter 2 copias de 2-2 que pueden ser bufados en tu mano por el analista, por Keleset, en caso de que juegues sin cartas de turno 2, por esta carta de aquí, por la infusión de almas,
incluso, ¿no? Por cartas de ese estilo, pues también interesante. Aunque solo lo bufes una vez, meter por 3 manas 2-3-3 que son demonios además, bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, a tener en cuenta también. Y por lo demás, pues poco más que comentar. A mí el agente Omega no me gusta, ya lo comenté. Y bueno, y vamos a pasar con el Warrior. El Warrior, vamos con el Warrior. El Warrior es una clase que, bueno, en esta expansión tampoco es que se haya quedado mal, ¿eh? Con respecto a expansiones pasadas, decente. La verdad es que bastante aceptable, bastante aceptable. El ensamblaje Omega me parece una de las mejores cartas de Omega. Me parece un cartonazo. No, a ver, igual no la mejor de Omega, pero muy interesante, la verdad. Porque es eso, si la juegas por un mana está bien, y si la juegas teniendo a partir de coste 10 por un mana, pues está mejor que bien, ¿no? Transportador de Eternio me parece lo mismo que comento con la de Paladín. Si quieres armar un mazo así de robots, igual no full robots, ¿no? Igual controlero hibridado así con un poco de mech, ¿no? Mezcla de mazos así de robots y control, ¿no? La veo una carta que es imprescindible porque tienes que empezar a bajar presencia en turno 1 y para lidiar contra mazos agresivos. Esta carta es la hostia. O sea, tú imaginaros, ¿no? Estás contra un Paladín impar y tú en turno 1 le juegas esto. Le haces un daño brutal porque mínimo 1 o 2 tradeos le vas a sacar y le vas a ir matando esbirros, encima te vas a ir dando armadura. Es que es un cartonazo. A mí me parece una muy buena carta. Y luego para magnetizarla también me parece una carta muy buena. Muy buena esta carta. Luego, cartas a tener en cuenta también. El proyecto armamentístico me parece una muy buena carta. Quizás igual no para llevar 2 copias, porque funcionaría así un poco a modo de tech, ¿no? Para romper armas, un poco pues como funcionaría un Moko o un Harrison. Entonces, 2 copias igual no lo veo del todo. Pero luego aparte también contra barajas de Zoo, estás metiendo un arma 2-3 que te va a ayudar a tradear esbirros rollo Diablillo de Fuego, que es un 3-2 por un maná. La nueva carta esta que han metido, la mierda esta, que es muy tocapelotas, la Celadora de la Luz, que también tiene 2 de salud. Esbirros de la Zoo, que son bastante molestos, que antes no podías con el Warrior, porque nerfearon la carta de... Bueno, cambiaron la carta esta del hacha de guerra ignia y pasó a costar 3. Entonces, esta carta por 2 mana contra ese tipo de mazos es muy buena. Vale, que se la vas a dar él también, pero él que va a ir él va a ir a la cara y ya está. Ya está, o sea, que te va a ir a la cara y fuera, porque tú en un guerrero de mínimamente controlero no vas a plantarle mucha presencia en turnos iniciales, ¿no? Y tú, pues bueno, te vas dando chapa, vas tradeándole esbirros así con el arma tal. Interesante también para lidiar contra mazos así de ese estilo, ¿no? Y luego aparte también sinergias locas con Harrison en turno 7 y bueno, evidentemente que luego pues si te vas ya a sinergias locas también, ¿no? Te da armadura, que en la clase de guerrero la armadura es muy fuerte, porque puedes combinarlo con la carta esta de 3 de mana que te rompe la armadura y hace daño en área. En definitiva, me parece una carta muy buena y a tener en cuenta. Y luego pues... El Doctor Boom me parece interesante también. Quizás incluso hasta no tiene por qué jugarse en un mazo full robots. Quizás en algún mazo que lleves algún robot que otro y ya está, ¿no? Me parece una carta que para generar valor es una buena carta. Y eso, generaría valor. El hecho de tener también los robots con embestir aportaría tradeos. Puedes hacer tradeos favorables, ¿no? Remover ciertos esbirros del rival. Luego con los poderes de héroe podrías generar valor con el de descubrir. Sí que es random, pero bueno, me parece una buena carta. Y el Aeroboom, a ver, yo el Aeroboom no me parece una mala carta, me parece una carta buena y bastante aceptable. Cuando la comenté, le vi el pero ese que es para mí es un pero grande. Porque esto vas a jugarlo en un Big Warrior sí o sí. Y el pero que tiene es que si plantas toda la presencia de golpe, si plantas, yo que sé, una Isera, un Rey Exánime y un... yo que sé, y
Y el esbirro el Jeep ¿no? El que te pone un esbirro en base a la armadura que tengas al final de turno. Imaginaos, esos 3 esbirros que se juegan en Big Warrior, ¿no? Si tú previamente no has jugado la carta esta que te mete te mete las cartas de tu mano en el deck, no recuerdo ahora cómo se llama, joder. Bueno, no recuerdo, ya sabéis de sobra, ¿no? Que además el Big Warrior juega con esa carta. Si tú no has jugado esa carta previamente y te quedas sin todo el valor, ¿no? O sea, si no tienes ya más esbirros tochos en tu mazo porque has metido 3 esbirros tochos en el board de golpe y te tiran igual, el rival te tira un Twisting Nether, te tira alguna forma que tenga de lidiar contra tantos esbirros, sí que es cierto que te puede hacer bastante daño y te puede joder mucho. Entonces, yo sí que a esta carta... A ver, me parece muy buena carta, ¿eh? Me parece muy buena carta y yo creo que en Big Warrior puede haber juego. Pero previamente yo jugaría la carta esta de 2 de maná que... La mano del muerto, joder, que no me salía. Jugaría la mano del muerto para meterte esos esbirros que tienes en la mano otra vez en el deck y por si acaso te juegan un área... que no te jodan demasiado, ¿no? Porque es eso, igual si te rompen, te revientan 3 esbirros como Isera a la muerte, o los que hemos estado comentando, a la muerte, no, los que sean, ¿no? Entonces, Gromas o los que sean, ¿no? Los que se llevan en Big Warrior. Si te joden 3 esbirros de ese estilo, de golpe, y no has metido más esbirros en el mazo, y te vas quedando igual sin esbirros tochos, a late game puede que pierdas. Entonces, el Aeroboom la veo una carta interesante y que yo creo que se va a ver en Big Warrior, pero previamente quizás eso, jugar la mano del muerto y asegurarte que sigues manteniendo el valor en el mazo. Porque seamos sinceros, si has jugado... Si estás contra un brujo, contra un matchup así controlero y has llegado a turno 10 tal, el Twisted Nether es real, ¿sabes? El Twisted Nether es real, o sea, te está esperando en la mano del rival, pero bien calentito, o sea, te lo va a jugar sí o sí, porque sabe que le vas a jugar esta carta. Entonces, para eso, pues para no quedarte en bragas tú, después, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tiene mucho potencial, además, contra según qué clases, cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque contra un druida a ver cómo se quita esos 3 pinacos de encima. Contra un Sacer sí, te tira un alarido, pero solo está ganando tiempo. Que sí, que pocas clases pueden lidiar contra una mesa tan tocha como la que le puedes llegar a poner con el Aeroboom. Así que cuidadito con esta carta también, en ese sentido. Así que bueno, y contra mazos agresivos, pues bueno, esta carta ya habrás ganado cuando la quieras jugar, ¿no? Bueno. Cartas neutrales, no me enrollo mucho más. Creo que no me dejo ninguna de Warrior así interesante, ¿no? Es que puede que me deje alguna. Luego las demás, pues bueno, el Dinomántico es un robot que interesante para mazos de robots. Las botas cohete no me parece tampoco una mala carta. No es una carta de turno 2, sería una carta igual pues más para posteriori. No me parece igual la mejor carta del mundo, pero not bad, o sea, no está mal. Porque el hecho de ciclarte una carta tal, el embestir puede darte cierto tiempo en según qué situaciones. Ese es el problema, ¿no? Que es una carta situacional. Que le vas a sacar el verdadero valor, le vas a sacar cuando sea un late game así bastante alto y tengas esbirros tochos, con buenas estadísticas, con bastante ataque para hacer tradeos y robar. Entonces, el resto del tiempo estará muerta. No me gusta mucho. O sea, no creo que llegue a haber igual juego estas botas cohete. Aunque no es la típica carta que dices es una mierda, ¿no? Guardia transportador sí, me sigue pareciendo que tiene coste demasiado alto. Puede que luego se juegue, pero a mí me sigue pareciendo que es un coste demasiado elevado para las estadísticas y lo que es en sí. Pero bueno, luego puede haber juego perfectamente. El Dinomántico sí que me parece una carta interesante para mazos así que tú tengas bastantes robots y sea un mazo basado en robots. Y el Nulificador de Berilio, pues bueno, lo más interesante que me parece de esta carta es que no puede ser objetivo. Y si vas magnetizando puedes llegar a hacerle daño. Por lo demás, pues bueno. Y tiene bastante salud. Por lo demás, pues bueno. Vamos con las cartas neutrales que
que ya llevamos bastante tiempo. A ver, al final estamos analizando todas las cartas de la expansión, es normal que nos lleve bastante tiempo. Defensora Omega me parece una carta bastante a tener en cuenta. De las cartas de Omega me parece una carta muy fuerte y ya lo comenté, que es una carta que a tempo no es una carta mala, porque por 4 manas, una 2-6 con provocar, cumple contra mazos así agresivos que te puedan presionar en turnos iniciales. Y a partir de turno 10, pues una 12-6 con provocar. Una 12-6, silenciable, sí, pero bueno, estás metiendo una carta de coste 4, ¿eh? Estás metiendo una carta de coste 4 que mete de 12. Así que cuidado con esta carta. Porque a tempo no es mala y en turno 10 es un bicho. Y 6 de vida tampoco es poca vida, ¿eh? 6 ya de vida por 4 no está mal, 6 de salud. Y luego, pues bueno, estas cartas pues un poco así para completar mazos de robots. Ciliax me parece una carta bastante buena que en mazos de robots ver a juego. Bueno, siempre y cuando los mazos de robots sean interesantes, ¿no? Mirífico, poco que comentar, ¿no? Esta carta ya la he comentado muchísimas veces. Para todos aquellos que seáis principiantes, 100% recomendable a craftear y los que queréis jugarla por los loles, yo creo que la vais a sacar partido. Inventora Risueña me parece la típica carta que muy poca gente se espera que va a ser fuerte y yo creo que va a ser una carta fuerte. Porque es la típica carta que pasa desapercibida, que dices, va, esta carta sin más, 5 maná, tal, 2 taunts, 1-2 con provocar y escudo divino, un 2-1, va, tampoco es para tanto. Y luego es la típica carta que es una carta muy molesta, yo creo que es una carta que va a sorprender y que se va a jugar. Yo sí que creo que es una carta que para mazos agresivos y tal, que se basan bastante en llenar la mesa y tal, es una carta muy molesta de lidiar contra todo lo que te ponen. Por aquí, pues el LLK aumentado me parece una carta muy interesante, sobre todo para Pícaro. Además de estadísticas, una 3-4 por 3 de mana, muy buena carta. Pues eso, para ir metiendo de copias cada vez que... Una copia extra cada vez que metes una carta en tu mazo, ¿no? Entonces, esto es lo que han potenciado más en la clase de Pícaro y me parece que para la clase de Pícaro el LLK aumentado se va a probar y puede ver juego, ¿no? Yo creo que probarse se va a probar con el Pícaro. Con otros mazos no le veo tanto sentido si se prueba es con el Pícaro, ¿no? Mecacetum, pues un poco por los loles. Todo lo que no estoy comentando pues son cartas que, bueno, no están mal, pero pues bueno, ya comenté en su día que pues sin más, ¿no? Sujeto 9 pues no es una carta mala realmente, pero no para este meta, ¿no? Y no para el meta que se prevé en The Boomsday Project, ¿no? En esa expansión, no es una carta igual que sea la idónea para el meta que nos espera. Para futuros metas, pues es una carta a tener en cuenta, pero no es para ahora, no es una carta para el presente, ¿no? Guardián de Bronce. Me parece que para mazos de Mets es una carta bastante a tener en cuenta. No es nada rotísimo del otro mundo, pero ir magnetizando esbirros Mets que ya tienes en la mesa, que tampoco es muy complicado. Le vas metiendo este esbirro, ¿no? Que tiene provocar y que tiene mucha salud contra barajas agresivas, las puede pasar putas. Los mazos agresivos. Sí te pueden jugar silencios y tal, pero tampoco van a tener silencios de forma ilimitada, ¿no? O sea, puedes tener 1 o 2 silencios, sí, pero no vas a tener 50.000 silencios, vamos, y justo tienes que tener el silencio y tal. Así que me parece una carta que de turno 3 en mazos de robots, si llegan a ser lo suficientemente viables, esta carta se va a meter. Robopatinador, no creo que sea una carta lo suficientemente interesante como para querer meterla en un mazo de robots. El Impostor Cola Cobre me parece un cartonazo para mazos de robots. Muy buena carta para mazos de robots, porque el hecho de tener sigilo hace que sea un target fijo para magnetizar y luego asegurarte tradeos de valor al turno siguiente. Y muy buena carta, la verdad. Yo creo que esta carta sí que va a haber juego en turno 4. Cristalizadora. Esta es la carta que comentaba que sinergizaba muy bien con la carta de Brujo. El demonio este 1-5 por 3 de maná. Esta es la carta. En barajas de Zoo perfectamente puede verse. ¿Por qué? Porque es un 1-3 por 1 de mana. Estadísticas que son bastante decentes.
Y porque sinergiza muy bien con esa carta. Lo que pasa es que solo sinergiza bien con esa carta. Y el Brujo Zoo ya tiene muchas cartas de turno 1 que son fuertes. Eso es lo que me dice en plan de... ¿Se jugará? ¿No se jugará? La carta mala no es mala, para nada, vamos. Para guerrero también se puede jugar porque el guerrero aprovecha muy bien la armadura. Para clases que aprovechen muy bien la armadura, para druida incluso, ¿no? Igual no lo veo tanto en druida. Igual lo vería más igual para un guerrero igual control, ¿no? Que en druida, sin duda. En druida igual me parece un poco más ¿no? Pero desde luego que es una carta interesante, porque las estadísticas son buenas. Si fuese un 1-1 no me parecería una carta a tener en cuenta, pero las estadísticas son buenas por 1 de mana, y para ir tradeando esbirros en turnos iniciales está bien. Para un Brujo Zoo, no sé, porque solo combina bien con la carta que hemos visto antes, solo con esa, en principio. O sea, el Brujo... Bueno, a ver, y con... En el Even con el coste 4 también. Sí, con el demonio ese 4-4, ¿no? También igual, si orientas igual una zoo más rollo suicida, ¿no? Para hacerte daño y tal, igual podría llegar a verse el 4-4 que se convierte en un 7-7 con provocar, ¿no? Igual tira un poco más la zoo por esa vía, ¿no? Así rollo suicida, ¿no? Con la carta está también de 2 de mana que te hace 4 puntos de daño a tu cara y 4 puntos de daño a un esbirro, ¿no? Esta es la peor carta que han sacado en muchísimo tiempo. Me apetecía hacer una mención a esta carta, ¿no? La peor carta que han sacado en muchísimo tiempo. Y yo no sé en qué cojones estaban pensando la gente que diseñó esta carta. O sea, no sé si es que estaban bajo los efectos de alguna droga así, en plan... Bajo los efectos del LSD, algún psicotrópico o algo en plan así super heavy, porque yo no entiendo esta carta. Mi cara de cuando vi esta carta fue un WTF supremo. Y no solo mi cara. Gente, youtubers y pros y gente profesional de Hearthstone vio esta carta y es que se quedó callada y no sabía qué decir de esta carta porque es que no la entiendes. O sea, es que es una carta que no tiene sentido. Es que ni para cortar combos, ni para cortar combos de maligos ni nada de eso, porque cuando te jueguen cuando intuyas que te van a jugar el combo de maligos, sí, juegas esto, así le copio maligos, pero es que te va a matar, ¿sabes? Te va a matar y te vas a quedar con esta mierda en la mesa, con un maligos copiado en la mesa, ya está. Y en otras circunstancias pues te jugarán un 1-1 y esto se convertirá en un 1-1. Nada, mención especial a la peor carta legendaria de la expansión. Y por lo demás, pues bueno, cartas, pues bueno, un poco así de relleno. El Estegotrón dañado no me parece una mala carta. La electrocutadora no le veo tampoco tanto sentido, porque si tienes... esto la vería igual en barajas de tempo así de esbirros, pero no suelen llevar hechizos que cuesten 5 más. Por aquí, pues bueno, el espécimen suelto... Bueno, para igual alguna sinergia así en algún mazo de guerrero, así que sea de dañar, tal, por algún mazo así que no tengas muchos esbirros, pero por lo general mazos que no tienes muchos esbirros son barajas igual un poco más controleras y pasivas, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto igual te interesa jugar esto, ¿no? Sin más. El Mecanguro me parece una carta bastante interesante para mazos de robots, porque el hecho de tener último aliento te aseguras tener un robot ir magnetizando, tal, interesante para ser un turno 1. La segadora pilotada es la versión balanceada de la trituradora pilotada. No está mal, pero no es ni por asomo la trituradora pilotada de antaño, ¿no? La trituradora pilotada de antaño vale que te podía poner un orador del Sino. En muy pocas ocasiones pasaba eso, siendo realistas. Y esta carta... los inconvenientes que tiene es que puede que no tengas, en alguna situación puede que no tengas ninguna carta de turno 1 ni 2 en tu mano y al morir no te ponga nada. Y también la pega que le veo a esta carta es que contra un mazo controlero te pueden matar primero esta carta, te pondrá la carta que tengas en tu mano de coste 1 o 2 y te tiran un área y te joden el valor de la mano, ¿no? Entonces, con respecto a la pilotada, peor, pero es que la pilotada estaba rota. Entonces, yo creo... A ver, no la veo mala,
y creo que puede ver juego si en turno 4 tampoco hay mucho más así sólido, que solo hemos visto la carta esta, que yo creo que esta carta en mazos de robots sí que va a haber juego fijo. Entonces puede que también veamos igual esta carta así, de turno 4. No está mal, o sea, para clases sobre todo igual que tengan esbirros de turno 1 y 2 fuertes, igual también con escudo divino, tal, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante si estaría en el paladín ese de antaño que tenía de turno 2 el robot este 2-2 de 2 de mana con escudo divino. Sería muy interesante, la verdad. Porque ese esbirro también es muy complicado de lidiar con él. Si te lo pones de la mano también tiene escudo divino, tal, pues bueno. Pero a día de hoy, pues bueno, no es mala la carta, la verdad. Pero si la comparas con la triturada pilotada, las comparaciones son odiosas y en ese caso sale bastante mal parada esta segadora pilotada, pero no es una carta mala. Y de aquí pues la toxicóloga en mazos así de pícaros con el arma y todo esto pues un poco así de relleno y ya está, ¿no? Y poco más que comentar. Así que nada, gente, ya llevamos 50 minutazos, hemos comentado así a grandes rasgos todas las cartas de la expansión más interesantes, son 135 cartas, son muchas cartas. Lo siento si me he extendido mucho, pero la verdad es que, bueno, comentar estas 135 cartas en total, pues lleva su tiempo. No las he comentado todas, he comentado las más interesantes, pero aún así lleva mucho tiempo, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os guste y nos vemos en los siguientes. ¡Adiós!